Es una de las flores más representativas asociadas con una temporada del año, superada quizá únicamente por el cempasúchil. Nace sin la intensa pigmentación roja que la caracteriza, aunque esta aparece aproximadamente a mediados de noviembre según su riego. Su proceso de cultivo y los cuidados que requiere durante el mismo hacen a la flor de Nochebuena una rareza endémica de nuestro territorio. Y aunque según la Confederación Nacional Campesina, la patente ya no sea nuestra, es un ícono de la cultura mexicana. La planta de Nochebuena, o Cuentlaxóchitl, como se conoce, es originaria de México, pero la patente la tiene Estados Unidos, un norteamericano se la llevó y la patentó. Como todos los años, el mercado de San Juan Acuexcomatl se prepara para esta temporada, y los pasillos que en octubre rebosaban del amarillo de la flor de los muertos, hoy se tiñen del rojo intenso de las Nochebuenas y sus variantes. Bueno, esta es una de las variedades más nuevas, se llama Nochebuena de Reguilete. Y así como están estas, existe otra que se llama Carrusel, que son como onduladitas. También hay otros colores, tenemos en rosas, rojas con blanco, amarillas, anaranjadas, color uva. Actualmente ha ido evolucionando mucho lo que es la producción de Nochebuena y se han metido al mercado diferentes colores y variedades. Los floricultores aseguran esta temporada abre de manera positiva en ventas, pues debido a la poca producción de la planta en este año y a la ley de la oferta y la demanda, se venderá a un precio un poco mayor con respecto al año pasado. Este año sí muchos productores dejaron de producir Nochebuena, entonces los precios ahorita sí están un poquito elevados porque hay oferta, pero no hay, la demanda es más grande que la oferta, hay menos producción que en otros años. Aseguran que esta baja en producción no se debe a la falta de trabajo por parte de los floricultores, sino a que no les llegaron a tiempo los esquejes necesarios para la siembra. No, la baja producción no es que simplemente si a ti te traen el esqueje retrasado, pues no lo siembras. Entonces es mucha inversión la que estás jugando. Pese a que se podría pensar que las ganancias obtenidas en la producción de la flor de la Nochebuena no son lo suficientemente rentables, Janet nos asegura lo contrario, e incluso más que la producción del cempasúchil. Oye, se me ocurre por ejemplo con el cempasúchil, que también es una flor característica de una temporada igual de característica que esta, la navideña o la prenavideña. ¿Cuáles son las ganancias o si es equiparable la ganancia que deja la venta de esta flor a comparación de la flor de Nochebuena? Pues es muy similar, lo que cambia es el tiempo de cultivo. La Nochebuena lleva un proceso más largo, aproximadamente son 6 meses. 6 meses, el cempasúchil es más corto, son 2 meses aproximadamente de cultivo y la ganancia pues sí es un poco mejor en la Nochebuena. En el mercado podemos encontrar los precios desde los 15 hasta los 20 pesos. Con imágenes de Andrés Brito y edición de Javier Barrera, Víctor Diego, 21 Noticias.